10 de la mañana, 40 segundos, ahora 41 segundos. ¿Qué tal, amigos? Quien les habla es Walter Buceta en este programa que dimos en llamar, o que dieron en llamar, Tiempo de Esperanza. Lo esperamos a aquel que todo lo sabe, que nos tiene entre sus manos, que nos ama de una manera indecible. Nuestro Padre Celestial, Creador, su Hijo Jesucristo, y la tercera persona, o la primera persona, no sé cómo es, pero aquel que nos consuela, el Espíritu Santo. Amigos, les presento a mi hermano Jean Navarro. Buen día. Gracias, Jean. Buenos días. ¿Estás a tiempo? El señor Raúl Ibáñez, el señor que siempre estudia. Buen día, pero no siempre apruebo, ¿eh? Pero por lo menos aproximás al 10. Y mi amigo, mi hermano, que siempre nos recibe con un cariño, con un pulgar arriba, Andrés, gracias. Atrás del vídeo. Gracias, muchas gracias. Sí, señor. Por el 104.9 del dial transmitimos esta frecuencia. La usamos por el éter. En cualquier momento llega Néstor, ¿eh? Está en camino, ¿eh? Néstor está en camino. Néstor Noguera, nuestro amigo, hermano en Cristo, está en camino. Retransmite la radio en especial FM 97.3 Benito Juárez. Ya lo dijimos antes de que empezara el programa, por aquello que se llama, ¿cómo, Andrés? Graph. No, eso no es un graph. ¿Cómo un graph? No sé, qué sé yo. 92.n en San Clemente del Tuyú se retransmite también allá en la costa. Y por amplitud modulada AM 1540 Zorobabel Monte Grande. También se nos escucha por internet, la internet, ¿viste? Nuestro teléfono es el 42 64 06 86 en líneas rotativas. Sí, llegó y dijo buenos días. Hola, Néstor. Hola, hermano. Buen día. Qué bueno es que uno espere y venga el que espera. Espectacular. Sí, señores, estamos los cuatro en la mesa. Y el quinto mosquetero del otro lado del vidrio. Ya tuvimos nuestros mates, ya empezó esta mesa con el tema de hoy. El tema de hoy, ¿saben quién es? ¿Hay paro o no hay paro? ¿Hay fecha o no hay fecha? ¿Hay fecha o no hay fecha? Muy enojada esa gente, ¿eh? Pedía la fecha, ¿eh? Bueno. El tema de hoy, ¿saben qué es? Tengan sus Biblias a mano, lean con nosotros, acompáñennos en la lectura. Por ustedes mismos, confirmen lo que el Señor tiene para decirnos, o para decirles a ustedes. Es la persona de Jesús. Tema recurrente, pero específicamente hoy vamos a tratar un tema que yo lo tomé del Evangelio de Lucas. Lucas 20... No, 19. Ah, perdón, 19. Gracias. ¿Vieron que el que estudia es él? 19, a partir del versículo 37. Ahí el Señor venía... Pero ¿por qué? Te interrumpo, Walter. Dale. Lo que pasa es que habría que leer todo qué pasó, ¿viste? Para después llegar a los versículos que vos querés apuntar. Ah, ¿vos sabías que yo apuntaba a algún lado? No, pero... Porque si no, ¿viste? Lo dejamos como medio en el aire, ¿viste? Bueno, lo leemos desde el principio entonces. Desde el principio del capítulo decís... Claro, y ¿qué pasó, viste? Porque es un hecho puntual es un hecho puntual y me parece que tiene que ver todo con todo, ¿no? Bueno, ahora lo leemos y lo tiramos, ¿eh? ¿Lo leo? ¿Me permitís?
Eso está en Lucas 19:28. Bueno, esto para que puedan ustedes, los oyentes, conocer y saber que nosotros no tenemos una programación, o sea, algo en el cual Formateado, estructurado. Estructurado, sino que justamente ahí está la libertad y que cada uno tiene una visión, ¿viste? Porque el que escucha, vos que estás escuchando, también vas a tener tu visión. Si te pones a leer y te pones a ver cada pasaje, vas a encontrar otras riquezas que de pronto yo no las vi, y me las haces ver. Justamente eso es lo que, por eso dice, el diálogo es en la multiplicidad, claro, de opiniones y de pensamientos se completa. Se completa, exactamente. Bueno, eso del 19:28 dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, está hablando de Jesús, y aconteció que llegando cerca de Betfagé de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. Y entrando en el templo, bueno, porque mira, sí, esta versión dice hacia el final de ese versículo, dice: no conociste o no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Sí, creo que se ajusta un poquito más a de hecho. Bueno, en cuanto al lenguaje, sí, no, pero o los términos clarifica un poco más el que usamos hoy. Sí. Vos sabés que acá hay un montón de información. Evidentemente, todos los que alababan y daban glorias y entendían que esa persona que entraba al templo o por ejemplo a los predios del templo, porque seguramente no era el templo en sí mismo, pero sí el templo físico, el edificio, digo, ¿no? Daban glorias porque ya lo conocían a Jesús. Lo habían visto transitar por la ciudad, lo habían visto hacer milagros, lo habían visto bendecir. Entonces, es obvio. Si a vos alguien te hace bien, te pones contento cuando lo ves. Si te hace un favor, si te alivia, si te trae soluciones a los problemas que te aquejan, que te afligen, lo festejás, lo alabás. Y estaba además el condimento de un tiempo especial. Porque era un tiempo especial. Era el tiempo en que los religiosos festejaban el día de la Pascua. La Pascua, el día de la expiación. El tiempo de la expiación, donde se perdonaban pecados. Donde los perdonados no era ese día. ¿Qué día era entonces? La Pascua judía era. No era el día de expiación. Pero había un sacrificio ese día. El sacrificio pascual. Y ese día lo que pasaba era que el Cordero mismo, como rey, entraba a los terrenos del templo.
Y la gente se puso contenta y empezó a festejar. Digo mucha información porque también con los discípulos pasaban cosas. Porque ellos echaron sus mantos sobre el pollino ese, sobre el burrito ese, y Jesús se sentó sobre ellos. Y claro, los discípulos participaban de lo que iba a ser la institución del reinado de Jesucristo. Yo tengo una pregunta para ustedes. Y para mí también, y para todos los que estamos en la mesa. Si alguien quiere llamar al 42 64 06 86 o al 42 64 06 48, yo en particular le voy a estar agradecido para responderlas, porque no es una, es un trío de preguntas. Pero la pregunta primera es la siguiente. Después de leído el texto, le pregunto a usted, a vos, me pregunto a mí mismo, y de mí pido una respuesta, y de hecho no es que ya la tengo, pero el texto lo dice. Ese día, ese Jesús, ¿fue coronado rey en ese momento? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿su reinado comenzó en esa celebración, en ese día pascual? La tercera pregunta es, ¿dónde se instaló ese reinado? Recuerden, si tienen sus Biblias a mano, si tienen un lápiz a mano, voy a repetir los números de teléfono, voy a repetir las 3 preguntas nuevamente, y por favor, respóndanselas, y si pueden, escríbanlas. Los teléfonos son el 42 64 06 86 de las líneas rotativas y el 42 64 06 48 es, si ustedes quisieran salir al aire, bienvenidos. En ese último teléfono, lo vuelvo a repetir, el teléfono para salir al aire, 42 64 06 48. Vuelvo a repetir la pregunta. En este relato que acabamos de leer, que existen otros evangelios, pero en el de Lucas 19, a partir del versículo 28, y leímos hasta el versículo 44 inclusive, Jesús fue coronado rey en ese momento. Ese Jesús fue coronado rey en ese momento. ¿Su reinado comenzó en esa celebración? Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera es, ¿dónde se instaló ese reinado? Le pregunto a la mesa si ya tiene respuestas. La mesa no habla. La mesa no habla, tiene razón mi hermano Raúl. Le pregunto a los que están en la mesa, entonces. Bueno, yo, más que responder, me gustaría poder... No evada la respuesta, yo soy periodista. No la evado, pero me gustaría poder rescatar algunas cositas de este hecho que generalmente, vos sabés que yo no he escuchado. Mirá que tengo años Perdón, tengo años de iglesia, por así decirlo, ¿no? De templos, y no escuché, sí, y generalmente no he escuchado sermones o predicaciones con este tema. Puntualmente en la entrada de Jesús, siempre que he escuchado se ha hecho hincapié, viste, en el que tiraban, viste, las palmas. Las palmas, viste, Sí. bueno, y alabando. Pero vos sabés que estudiándolo, a partir de la semana que estuve leyendo, he encontrado algunas cosas interesantes y seguramente ustedes también. Nosotros antes decíamos de que nosotros no tenemos un formato en el cual después te digo, bueno, Walter, vos decís esta parte, Néstor vos esta parte y yo otra parte, sino que cada uno va volcando su visión de cómo ve el hecho. Saben que Jesús había estado hasta ese momento puntual, que era hacia la entrada en Jerusalén en el día pascual,
a partir de su ministerio, él siempre estuvo alejado de Jerusalén y alejado de las multitudes. Nunca quiso exponerse. Siempre estuvo con ese, lo que hoy llamamos como perfil bajo, haciendo su tarea, atendiendo a la gente, las necesidades. Estuvo trabajando, entre comillas, ¿no? Pero acá él va a hacer un hecho inédito, justamente sabiendo que los fariseos ya desde el primer día de su ministerio ya lo querían matar. O sea, justamente si él se exponía a que lo encarcelen, lo maten, lo que sea. Por eso que él es curioso de que momentos antes de su muerte, porque ya se va a producir, es un hecho anterior a la crucifixión de Jesús, o sea que después de aquí, casi llegando terminando su ministerio, Jerusalén era el último objetivo que tenía el cielo preparado para dar testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Ya creo que de ahí ya vienen las últimas horas para que él sea condenado, crucificado. Sí, sí. El objetivo, creo que Dios, el cielo tenía todo programado ya. Cada paso del Señor ya estaba escrito. Esta multitud, como comentaba el hermano Walter, ellos habían escuchado de la bondad, del poder que tenía Jesús para curar, para sanar. Y esto alentaba el corazón del ser humano a que Jesús sea proclamado rey. Ellos creían que Jesús iba a Jerusalén para ser proclamado rey. Y el objetivo de Dios no era ese. Él fue para dar testimonio de que Él era el Hijo de Dios. De que era el rey. Sí, pero no para que lo proclamen rey terrenal. Claro, sí. Porque a veces nosotros, pues, si bien era un anhelo genuino, ¿no? Pucha, este hombre cura, hace milagros, perdona. Qué mejor rey. Qué buenas características Claro, tiene ese rey qué mejor rey en la tierra que ese hombre. Pero el cielo tiene preparada otra cosa mejor para nosotros. Lo que pasa, Néstor, que sí, comparto eso. El tema es que vos fíjense de que las personas dicen, en el 38 dice, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Este grito ya lo estaban aceptando como rey. Y él venía como rey. El tema es que, como dijiste vos, el reinado que venía a mostrar o ya a darse a conocer no era el rey no era el reinado que estaban esperando las personas, porque los reyes, justamente los reyes terrenales de ese momento, no entraban con un pollino, entraban con caballos, con carrozas. Notemos que en aquel tiempo los emperadores, si vamos un poquito más atrás, se buscaban los caballos más grandes que había y más pomposos. Lo más pomposo, porque justamente los reinos terrenales son pomposos, son cortes, en el cual hay cortesanos, hay sirvientes, esta factuosidad, mostrarse como con oro, con plata. Pero acá justamente el reino de Dios es totalmente opuesto a los reinos terrenales. Por eso que él hace eso de entrar con un pollino que ya estaba profetizado. Y él, fíjese de que él entra con su ejército. ¿Cuál era su ejército? Eran los discípulos. 12 hombres que no tenían armas, no tenían vestiduras. No era esa pomposidad del reinado terrenal. Sin embargo, la gente lo ve como rey. Es una cosa media extraña, porque fíjate que ellos dicen que comenzaron a alabar a Dios
a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Justamente lo que venía a tirar por tierra con esta presentación de ese reino es lo que nosotros queríamos por reino. Porque, como dijiste vos, lo que estaban esperando era que lo pusieran en el caballo, pero no tenía un caballo. Con sus armas ir a presentarse ante Pilato, tomarlo a Pilato y empezar el reinado terrenal de este rey. Pero ese no era el reino que había propuesto Dios. Ese no era el reinado. Justamente, fíjense de que en otra versión que yo leí, dice que tiraban sus ropas, tiraban los que atendían. ¿Y qué ropas eran? Ropas como si fuera hoy, viste, yo tiro mi pullover, qué sé yo, no eran trajes de Armani. De Armani, viste, claro, ¿no? ¿Verdad? De Armani, Sí. Esto es radio, ustedes no ven mi expresión, pero medio me río porque además por ahí existe alguien entre los creyentes, los cristianos, que usa Armani, bueno, y no digo que esté mal ni esté bien, pero no era la condición general. Es que todos, Walter, que quisiéramos este reinado que proponía el hombre. Por eso que hoy, viste, todos esperamos la prosperidad, la bendición, viste, y que tengamos plata y que tengamos acá. Ese no es el reino de Dios. El reino que ha propuesto Dios. Ese es mi justamente es todo lo contrario. Vos fíjate que hoy mismo en los reinos, si bien no tenemos reino, pero tenemos gobiernos, anda a entrar a la casa de gobierno. ¿Quién dijo que no hay reinos? Bueno, no, está bien, mamá. Bueno. Está bien. Yo quise minimizarle, ¿sí? No está... Sí, nos mintieron, nos venden que hay democracias. Y... Bueno, está bien, pero fíjate, entra a la casa, anda a verlo a Donald Trump, o a Putin, o a Macri. Tiene todo un séquito de gente que no te permite acercar a la persona. Claro, pero porque el rey es intocable, ¿viste? Para llegar a los pies del rey, ¿viste? Pero no solamente eso, sino la factuosidad que hay dentro de todo eso, no solamente del rey, sino de todos los cortesanos, la pomposidad, ¿viste? La plata. Porque ellos tienen plata, ¿viste? Y nosotros andamos padeciendo para pagar el boleto, ¿viste? Bueno, eso es... A ver, igual, Néstor. No, sí. Esa es mi opinión, por lo menos así la veo yo. No, creo que el gran problema que tenía Israel no era el Imperio Romano. Y ellos anhelaba que el Señor Jesús sea proclamado rey y de alguna forma pueda expulsar a este imperio que lo tenía oprimido. Y el Señor vino más por un problema de perdonar nuestros pecados, que es el gran problema que tiene la humanidad, el perdón de los pecados. Lamentablemente el pueblo no pudo reconocer tampoco por las malas enseñanzas que había en aquel tiempo, ¿no? La opresión era tan grande que, como decía Raúl, la profecía estaba escrita que iba a venir en el pollino, se iba a sentar, y vemos que a veces nuestro corazón mismo nos engaña. El anhelo que nosotros tenemos hoy en este día es poder pedirle a Dios que nos libere de cualquier situación que nos esté afligiendo. Y no es que esté mal, ni que tampoco Dios no lo pueda hacer, pero el gran problema a lo que Dios venía era a perdonar nuestros pecados. Por eso Jerusalén era el último lugar donde el Señor iba a dar testimonio de que Él era y es Hijo de Dios. Pero vos sabés algo, Néstor, perdóname que te pise en la palabra, digo, ¿no? Me apure a decir algo atrás de lo que vos decís. Yo creo que la alegría de la gente arrimaba a eso, porque veía en Jesús una persona. De hecho, los fariseos lo llaman maestro, poniéndolo a la altura de cómo ellos se llamaban, cómo se hacían llamar por el pueblo y cómo se llamaban entre ellos, rabí.
Entonces la gente se ponía contenta porque vino alguien que les había tocado la mano, que los acariciaba. Entonces todo eso, estaba alegre la gente, por eso los discípulos estaban contentísimos, porque esa expectación de la que vos decís, lo que ellos esperaban, el espectáculo que ellos esperaban era que el rey se definiera por fin y se proclamara como tal y se sentara en el trono de David y volviera ese pueblo de Israel a ser aquello que había sido en la antigüedad. Por eso fíjate que no es que estaba mal, pues es el anhelo del corazón, querer tener un buen gobernador y que la economía de tu país, de tu familia esté bien. Pero por eso digo, el anhelo de Dios iba más allá, porque toda esta gente que tiraba sus capas, su ropa, toda esta gente es la que está en el Apocalipsis, cuando el Cordero de Dios es presentado como el Cordero inmolado. Hay una parte en el Apocalipsis donde dice que toda la gente está de palmas. Ahí es donde entiende el verdadero significado de Jesús, por qué iba a Jerusalén. Dice que en el cielo, cuando el Señor se presenta como el Cordero inmolado, y dice que se ve una multitud que nadie la puede contar. Además habla de un cántico que solo nosotros conocemos, lo que significa haber sido perdonado de nuestros pecados. Claro, y toda esta gente después se dio cuenta de eso, en lo cual nosotros también, más allá de que nosotros anhelamos no tener problemas económicos, no tener problemas de salud, ¿viste? No prender la tele y te das cuenta que hay paro de maestro, y que ahora te suben el gas, ¿viste? Toda esta mentira que te trae enfermedad, angustia. Pero nosotros tenemos esa esperanza que el Señor murió por nuestros pecados. Yo comparto, no digo que en parte y quiere decir que no estén en desacuerdo con lo que él dice. Sí digo que vos fijate que cuando dicen bendito el Rey que viene en nombre del Señor, estaban diciendo que estaban o sea, ellos, la multitud estaba diciendo, este es el Rey que estábamos esperando, este es el Rey del linaje de David, este es el Mesías que iba a venir. Y fíjate que Jesús no dice, hey, paren, se equivocaron, sino que dice, los fariseos le dijeron, reprende a tus discípulos. Y él respondió y le dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Qué estaba queriendo decir? Ellos están diciendo una realidad. Está bien, es lo verdad. Que está claro. Es verdad lo que están diciendo. El tema es que lo que en sí este rey que venía a mostrar su reino, pero también venía en el sentido que vos dijiste, como perdón de los pecados. Esa era para mí la parte que el mismo rey hizo para salvación. Porque yo no tuve tiempo de poder escarbar y ver más sobre este hecho de la entrada de Jesús en Jerusalén. ¿Qué quiero decir con esto? Yo recuerdo, no sé, vos te vas a acordar, Walter, que cuando mi hijo Javier, nuestro hermano Javier, en un momento determinado hizo, no sé si fue en un programa, yo no me acuerdo de eso, si fue en un programa o si fue en nuestras reuniones de estudio y de compartir la palabra de Dios, que él dijo que él había estudiado que en el Cordero Pascual, que tenía que ser sacrificado en el templo para las Pascuas, dice que lo tenían en determinado lugar, donde apartado los corderos, después iban los sacerdotes, elegían el cordero y lo traían al templo. Dice que cuando Jesús comienza este caminar de su entrada a Jerusalén, dice que se cruzan con los sacerdotes que iban a buscar al cordero. Al animalito. Pero el cordero venía acá, sentado en el pollino. Por eso que se condice con lo que dice, cuando llegó a la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué lloró? Si Jesús había escuchado la aclamación por parte de la multitud que lo habían aceptado como rey.
se tenés que estar contento. Bueno, la verdad que ahora me reconocen, bárbaro. Que él no tomara, que vamos a ver, que no fuera a tomar posesión del reino, pero se pone a llorar. ¿Por qué llora? Porque dice: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora encubierto de tus ojos. ¿Por qué? Porque venía acá lo que dijo mi hermano Néstor, ¿viste? De que justamente el Cordero Pascual, que era ese rey, fíjate, eso es una cosa tan extraña, el rey Cordero. Una analogía, al mismo tiempo que el rey es el Cordero. Y a su vez el sumo sacerdote. No, todavía no. No. No, pero porque es interesante, porque vos fíjate que cuando habla del pollino dice, él lo necesita, el Señor lo necesita. Ha llegado la hora y el hombre lo entrega, y es extraño eso, porque en un mundo de pecado, que el que manda te diga yo necesito. Bien. Yo necesito. El rey viene y te lo saca, esto es mío. Yo soy el rey, o yo soy lo que sea, dámelo, ¿viste? Y era necesario que se instituyera. Y es extraño porque los versículos dicen paz en el cielo y gloria y aleluyas en el cielo. También en la tierra estaba aconteciendo. Pero los que vivaban el cielo y a ese Salvador, a ese Rey Salvador del cielo, con esas características, se estaba dando en la tierra. Porque en la tierra no pasan esas cosas, y ahora sí estaban pasando. Eso es aliviador para cualquier necesitado, y además si tenemos el privilegio mental y en el corazón y en la convicción de sabernos libre del pecado por nuestro Señor Jesucristo, uno empieza a vivir feliz. Aun cuando no esté instaurado el reino. El reino todavía no está instaurado acá en la tierra. Es que en realidad esas tres preguntas apuntan a eso, las tres preguntas que yo hice. Es decir, ¿fue coronado rey Jesús ese día? Sí. ¿Su reinado comenzó en esa celebración? Sí. ¿Dónde se instaló ese reinado? Todavía no se instaló. No se instaló. ¿Se instaló en la tierra? No. No, porque lo estamos viviendo nosotros ahora, lo que vivimos todos los días, carnalmente, cuando nos enojamos, cuando peleamos, cuando... Aún aquí sigue en pie el reinado del enemigo de Dios. Exactamente. De Satanás. Si bien fue vencido... Y todas las manifestaciones de los reyes, lamentablemente, siguen más los consejos satánicos que los consejos del Rey Salvador. Por eso que esto es en esperanza. Mirá vos. Perdón por la ironía. Esto es en esperanza, todos lo sabemos. Por eso, porque nosotros... cuando tomamos la palabra de Dios, que Dios te dice a vos, me dice a mí, ustedes son como peregrinos y extranjeros esperando esa tierra prometida. Ya se consumó todo, porque después de esto, que Cristo va a la cruz del Calvario, ahí venció. Y ahí se sacó la venda de lo que era el pecado y de lo que era la mentira del pecado. Y la mentira de lo que era Dios, que había sido acusado. Porque Dios había sido acusado. Ahora bien, todavía eso no se consumó. Por eso en Juan dice, y ustedes son hijos. A ver si encuentro el pasaje para no hacer Por eso nosotros desde este micrófono, cuando te decimos que no te confundas, porque, a ver, ¿ya lo encontraste? Sí, lo leo y te dejo hablar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Amado, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, nosotros fuimos declarados, hijos de Dios, declarados libres de pecado, declarados libres de toda esta miseria que tenemos, pero no se manifestó. No, además apartados.
porque no tenemos nada que ver con el reino de Satanás No. y con sus gobiernos. No, pero sin embargo... Pero nada que ver, ¿eh? ibas a decir No, algo. que yo desde este micrófono les quería decir a mis hermanos, que cuando nosotros decimos, mira, no te preocupes, orá, sí, pero no te preocupes porque Dios ya sabe y conoce nuestras necesidades, conoce la mía antes de que yo la pida. No es que te estamos desestimulando que no te congregues en la iglesia, que no ores, que no le pidas a Dios. No te estamos diciendo eso. Lo que te estamos diciendo es que Dios no funciona como este mundo. ¿Por qué? Es obvio, tampoco es una comparación alegórica para burlarse de los demás. Porque en este mundo a los gobernantes se le va a suplicar que te den cosas, que te alivien los problemas. La verdad, en lo particular, yo sí, le suplico a Dios que me alivie del problema, pero del problema. No de los problemas que trae mi problema, el ser pecador. Y Dios nos repite, de alguna manera, como Dios sabe, lo que le decía a Pablo: bástate en mi gracia. Claro, porque Pablo le pedía, por favor, quítame, sacame, y digo, pará. Bueno, a ver, Néstor, vos querías decir algo. No, sí, quería comentar un poco comparando los tiempos, ¿no? En ese momento que leíamos cuando el Señor entraba ese triunfante a Jerusalén y toda la gente con gozo, ¿no? Donde la dirigencia le decía que se calle, ¿no? Y el Señor le decía que si ellos no hablasen, las piedras hablarían. Y vuelvo a recalcar otra vez que el plan de Dios no era que el Señor sea el rey terrenal de Israel. Y quería leer un pasaje que se encuentra en el Apocalipsis 9, verso 1. Dice: después de estos miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Yo creo que en lo que se vivió en Jerusalén, ¿no?, se va a volver a repetir en ese día glorioso, pero reconociendo verdaderamente que es la salvación, más allá de lo terrenal, de las cosas que te pueden afligir y que suponete que Dios te pueda liberar, ¿no? Tampoco sería el verdadero gozo de vivir una vida sin problema de enfermedad, sin problema económico. El verdadero gozo está, porque dice: la salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Eso es lo que produce verdadero gozo, y por lo cual el Señor ha venido a esta tierra a vivir esos 33 años. Él no vino para liberar de los imperios terrenales, como tampoco en este tiempo. Dios no lo va a hacer, porque no es lo que verdaderamente no haría bien. Lo que Dios ataca la raíz. Ataca la raíz. Es un problema de pecado, ¿no? Y en eso debemos descansar. Por eso el Señor fue a Jerusalén, ¿no? Y para nosotros podamos tener fe en esta mañana, creerle a Él que Él vino y Él triunfó, a pesar de que Él murió. Cuando Él muere, aparentemente fue un fracaso. No, pero Él vino para morir y resucitar. Vos habías leído en tu versión, Walter, cuando dice distinto a mí, o no distinto a mí, sino distinto a mi versión. Sí, vuelvo al verso de Lucas. No dejarán, en el Lucas 19:44 dice: te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas, hablando de Jerusalén, ¿no? Porque antes él llora. Sí. No dejarán ni una piedra sobre otra. No reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte.
justamente eso es lo que decía Néstor, porque él venía a salvarnos, pero como bien dijo Néstor, no venía a salvarnos del Imperio Romano, si bien nos salvaba, pero no era esa salvación, porque el Imperio Romano es una consecuencia de pecado. Los gobiernos, los reyes, la miseria, la opresión, la enfermedad, todo eso son productos del pecado. Porque, ¿por qué padecemos enfermedades? Porque hay opresión por parte de los gobernantes o de los reyes. ¿Por qué hay miseria? Porque hay opresión. Entonces, si no sería justamente tomamos las armas y volteamos al gobierno y ahí entramos y ponemos nuestro reino, justamente, pero por eso que decía, ataca la raíz. Por eso mucha gente dice que el Señor es revolucionario, ¿viste? Le pifian porque él está con los pobres, ¿no? Jesús es un revolucionario. No, él es un salvador. Justamente, vos sabés que en la tergiversación del Evangelio se dice de que estas personas que vos decís, no las personas, sino la idea de estas personas, porque dice de que después de eso, dice que entra en el templo y comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa de oración, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bueno, ahí dicen de que tomó el templo. Y en parte vos fíjate de que Jesús, cuando hace su presentación como rey, no, ¿a dónde va? Va al templo. No va al palacio, va al templo. Y si bien es cierto, hace una limpieza, porque de hecho la hizo, sí. Pero este tipo de ideologías hace, viste, de que hace la sublevación, toma el templo, viste, nosotros debiéramos hacer lo mismo, ir, tomar el templo y sacar todo. Bueno, por eso te decía en cuanto a las ideas extrañas de cómo se va tergiversando la palabra de Dios, ¿no? El hecho de que lo maravilloso que es que, como dijo Néstor, que nosotros hoy podemos gozar de la paz. Pero ¿qué es paz? La paz que el Señor nos da, que es cuando nos sentimos perdonados, cuando nos sentimos justificados por el Señor. Allí comienza a respirar nuestro corazón y podemos empezar a ver a ese rey realmente, y lo demás hasta que el Señor venga. Y, ¿viste? Porque Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Estos hombres que estaban predicando esto... Vos fíjate, en ese relato de Juan el Bautista, ¿no? Él a punto ya de morir, él empezó a tener duda, aflicción, y mandó a preguntar si era el Mesías o no, o debemos esperar a otro. Y el Señor le dice: decid a Juan el Bautista que los ciegos ven, los paralíticos caminan. Y ahí Juan el Bautista estaba en paz. No fue liberado de su muerte. No. Pero esas palabras que el Señor mandó a decirle: decía a Juan el Bautista que los ciegos ven, que los paralíticos caminan. En esas palabras le decía: yo soy el Mesías, el que vos bautizaste en el desierto, aquel que vos dijiste, aquí el Cordero de Dios, ese soy yo. ¿Sabés qué pasa? Le dio descanso a él. Sí, tenés razón. ¿Sabés qué pasa, Néstor? Amigos, hermanos, es que Dios nos ha dado el compromiso de ser mensajeros, testigos de su persona, a pesar de que pasaron 2000 años. Pero uno tiene un conflicto de vida, un conflicto filosófico. Sí, yo voy a dar un mensaje, pero ¿este mensaje es verdad? A Juan el Bautista le pasó eso. Por eso porque cuando él inició su ministerio, tanto Juan el Bautista como el ministerio, cuando él anunció el ministerio de Jesús, viene uno delante de mí que yo no soy digno ni de atarle los zapatos, él anunciaba al que traía el perdón de pecados, arrepentidos, decía, porque viene uno que... Y eso se había puesto en conflicto en la persona de Juan. Estoy seguro que era así,
¿Por qué? Porque si no es ese, no soy perdonado. Y las personas que convivimos con Dios sabemos lo que significan los 10 mandamientos si no tengo perdón. No hay agujero donde esconderse. Por eso es que el enemigo trabaja para que no tengamos en vista a ese Jesús que decís vos, que perdona pecado. Porque si yo quito los ojos y estoy buscando el otro rey que me cura, que me sana, que me trae plata, que me trae estabilidad, que ahora soy un ser espiritual, que ya no digo más malas palabras, que ahora soy bueno, viste, que cambié mi forma, que ya no me junto, viste, con los drogadictos o con el... Entonces ahí estamos en problemas porque estamos derechito. En graves problemas. En graves problemas. Y el enemigo sabe de eso, claro, porque estamos dejando de existir. Ya no tiene esperanza, ya no tenemos esperanza. Estamos caminando por algo inexistente, algo irreal. Vos hoy lo dijiste hoy, Walter, no sé si fuera de micrófono, de que... entonces, ¿para qué? Porque hoy vivimos una irrealidad religiosa. Porque ¿qué quiero decir con idealidad religiosa? Que nos venden otra, ¿viste? Y que nos quitan de la verdad. Por eso dijo, oh, si también tú conocieras al menos este momento. No es el problema de la plata, no es el problema de los pecados, ¿viste? El problema de lo que me angustia, de lo que causó el pecado, que fue todo esto, porque esto es consecuencia. Es consecuencia. Y él venía a que de hecho lo hizo. De hecho lo hizo Jesús, porque atendió a los enfermos, sí, les curó la vista, los sanó al leproso, y lo hizo. Pero eso era porque Dios es eso y no puede dejar de atender las necesidades de cada uno, porque alimentó a los 5.000, les dio de comer a 5.000, pero ya después no hizo eso, porque Él ve la necesidad y él no puede dejar. Pero Él venía a decirte, tus pecados te son perdonados, quédate tranquilo. Tenemos 2 minutitos por delante, 2 minutitos y medio. En realidad, este reino todavía está en manos del enemigo del Señor. Pero nosotros hemos sido puestos aparte por el que perdona pecados. Por el único que tiene la potestad de perdonar pecados. ¿Es rey? Sí es rey. ¿Fue instaurado como rey? Sí fue instaurado como rey. Proclamado en el cielo y en la tierra. Pero su fundamento es ese, es nuestro perdón. Es nuestro perdón en su muerte, es nuestro perdón en su vida, es nuestra vida, y en su resurrección está la promesa de nuestra resurrección. Los dejamos en paz, esperando a la persona del Señor Jesucristo cuando cumpla Él los tiempos de su promesa y aparezca en el cielo y alabemos su nombre por la eternidad. Este es nuestro Dios, le hemos esperado. Qué lindo eso. Vendrá con sus millares de ángeles y bueno, ahí se va a consumar y se va a consumar todo. Esperemos de que tanto el que vos que estás escuchando como nosotros y cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos el mismo problema que todos, porque nosotros también nos angustiamos. Bueno, pero con esta certeza nos vamos y les quiero decir a Vanessa que, bueno, ese seminario Río de la Plata lo anunciamos desde acá. Les mandamos saludo a Vanessa y a quienes pidieron pedido de oración ahí en Temperley. Estamos con ustedes. El Señor está por nosotros y va a volver, así que tranquilos. Nos vamos, Andrés. Muchas gracias. Chau, chau.